En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, segundo capítulo ya en Cooperativa Ciencia de Salud Mental al Día, un espacio que hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Cada semana lo que hacemos es compartir con ustedes conversaciones con expertos y expertas con quienes vamos a hablar sobre los problemas que nos afectan, las investigaciones, las terapias y los desafíos que tenemos en esta materia. Recuerden que en nuestras redes sociales puedes dejar tus propuestas y comentarios, y también los programas, los capítulos están disponibles en cooperativaciencia.cl y también en nuestro canal de YouTube, @cooperativaciencia. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a este segundo capítulo de Salud Mental al Día. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día. Decíamos en el capítulo anterior, el primero, que hay temas relacionados con la salud mental que se vuelven algo así como un tabú. Cosas de las que no se habla porque son incómodas, porque no sabemos cómo abordarlos, pero que posiblemente todos hemos enfrentado, ¿no? Bueno, uno de esos temas es el duelo. Para hablar sobre el duelo, estamos con Alemka Tomisic. Ella es psicóloga, es doctora en psicología de la Universidad Católica, es investigadora principal del MIDAP y además es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Alemka, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Oye, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto hablar del duelo o de la muerte en general? Porque yo pienso que la muerte y subsecuentemente el duelo ha sido un fenómeno que es constitucional a nuestras vidas, pero que de alguna manera se ha ido como privatizando, escondiendo. Antiguamente las personas morían en sus casas. Uh-huh. Hoy en día ocurre que la muerte ocurre mayoritariamente en los hospitales, y si ocurre en otros espacios, digamos, es tramitada, es gestionada a través de funerarias que visten los cuerpos de las y los fallecidos. Se ha vuelto como impersonal. Como un poco impersonal, y también como que se cierra muy rápidamente, ¿no? Una vez que termina digamos, los rituales funerarios, se cumple con el ritual y luego las personas, los familiares, los deudos, las deudas, se van a sus casas, típicamente de manera muy solitaria. Y como es un tema tabú, un tema que produce también malestar, en general sucede que las personas quedan muy solas una vez que han terminado, digamos, el funeral. Oye, ¿y por qué en otros países es distinto? Hay cuestiones culturales, me imagino, tradiciones también, pero Chile en particular es una cosa bien como, o no sé, Sudamérica comparado con, no sé, con Centroamérica, en fin, o con otros países en Europa quizá, tiene esa cosa como de tanta, tan frío, ¿no? ¿O puede ser? Yo tengo la impresión de que la cultura occidental ha ido como higienizando los procesos de muerte y duelo. Tenemos ejemplos contrarios muy cercanos, como en la cultura mexicana, por ejemplo. En eso estaba pensando. Sí. Y que de alguna manera incorpora la muerte en su vida cotidiana, como algo natural, por un lado, y también a sus muertos, ¿no? Como sosteniendo lo que se llaman los vínculos continuos, ¿no? Y que ayudan, por supuesto, a los procesos de duelo. Ahora también hay otro lado de la cultura, por ejemplo, mexicana en relación a la muerte, que es muy violenta, ¿no? Que uno tiende como a idealizar ciertos procesos. O sea, habría que decir también esa otra parte. Oye, Alemka, ¿existe una definición? ¿Se puede hacer una definición de duelo? ¿Existe una definición así como...? Sí, el duelo tiene una doble acepción. El duelo hace alusión en su sentido etimológico al dolor, al sufrimiento psíquico, principalmente vinculado a la pérdida
de alguien por fallecimiento, pero también puede ser a la pérdida de una situación, de un pedazo del cuerpo. Y a la vez el duelo hace alusión al trabajo de duelo. El duelo es un proceso que debe ser trabajado y que debe ser resuelto, digamos. Y lo específico del duelo es que para que sea posible hacer ese trabajo de duelo, tiene que doler. Ya, ¿no? entiendo. Si no, no se hace trabajo de duelo. Entonces, ¿todos vivimos un duelo? O sea, es como ese... ¿Cómo decirlo? ¿Es espontáneo, natural vivir un duelo? ¿O digo, el duelo como en la primera definición, como sí. La pérdida? La pérdida, sí. Es todos y todas, o la gran mayoría de nosotros, vamos a pasar en algún momento de la vida por un proceso de duelo. Uh-huh. De duelo en el sentido de doler, de sentir la pérdida de alguien por fallecimiento, de una persona, pero incluso hoy en día de un animal, de una Ajá, mascota. Sí, claro. Y ese dolor también tiene que ver con que cuando perdemos a alguien, también perdemos algo nuestro. Algo de nosotros se va con ese alguien. Si nosotros somos capaces de establecer vínculos de apego amorosos con distintas personas, eso implica necesariamente que una vez que la perdamos, vamos a pasar por un duelo. Entonces, un duelo también da cuenta de nuestra capacidad de establecer vínculos amorosos, uh-huh, apegos y ese tipo como de relaciones. Y el proceso, que es la segunda definición, ese proceso es... digo, también es natural en términos de su duración. ¿Eso es controlable? Hay algunas personas lo pueden controlar mucho más que otros, digamos, en términos de lo que dura. En nuestra cultura, uh-huh, porque esto tiene elementos culturales y sociales, se ha descrito un duelo, uno podría decir normal, que ocurre en la mayor parte de las veces, con una duración de 1 año más o menos. Ajá. Y que es un duelo que sigue una cierta ruta, que no es necesariamente lineal, pero que parte desde un momento típicamente de negación. Eso ha sido descrito, luego de shock, ¿no?, ante la pérdida, y luego todo un proceso que pasa por la tristeza, algunos elementos depresivos que no son patológicos, digamos, hasta la integración en la vida, la historia de la vida de una o de uno, de la pérdida, digamos, y de la persona que ya no está. Uh-huh. ¿Y en qué momento eso se complica? ¿En qué momento se necesita acompañamiento? ¿Cuál es la señal o las señales que alguien debería tener en cuenta pensando en que esto no se me está quitando, esto no se me pasa, esto no lo estoy superando? Sí. Bueno, a eso se le llama duelo complicado. Ajá. El duelo complicado igual puede suceder dentro de los 12 meses esperados de proceso de duelo. Y uno se da cuenta, uno debería prestar especial atención cuando el duelo es muy intenso, ¿ya? O sea, bueno, y eso es muy subjetivo, pero en general uno conoce, digamos, la tristeza, el dolor psíquico que uno siente cuando está en duelo, pero esto supera esa intensidad y esa capacidad de soportarlo. Uh-huh. Pero otros elementos del duelo complicado tienen que ver cuando uno se da cuenta que no hay duelo, ¿no? Como que el duelo se ha postergado. Uh-huh. Y cuando ve a las personas que como que si no hubiesen perdido a esas personas, que se le llama el duelo postergado. Y también hay otras indicaciones de poner atención a los procesos de duelo según el tipo de pérdida, ¿no? Por ejemplo, pérdidas por muertes por suicidio, uno debiese asumir que ese es un duelo que requiere acompañamiento inmediato, uh-huh, porque tiene un elemento preventivo. Duelos que son culturalmente inesperados, por ejemplo, pérdida de hijas, hijos, uh-huh, también requerirían cierto acompañamiento, aun cuando no necesariamente se compliquen, ¿no? Pero para prevenir justamente esas complicaciones, uh-huh, en ese proceso. Estamos con Alemka Tomicic, ella es psicóloga, es doctora en psicología de la Universidad Católica, también es investigadora principal de MIDAP, con quienes hacemos este programa, y es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Hablamos del duelo aquí en Salud Mental al Día a través de Cooperativa Ciencia. ¿La muerte natural es más fácil de sobrellevar que la muerte, digamos, por ejemplo, suicidio o la pérdida de un hijo? Digo, estoy pensando en que se te muere tu papá, tu mamá por la edad, o tu abuelito, tu abuelita, en fin.
Y eso, por lo que uno entendería, es, entre comillas, más fácil de sobrellevar, digamos, pensando en que lo otro puede ser más violento o más sorpresivo. Sí, en términos generales, uno diría, y la literatura muestra, digamos, que sí, digamos, que la muerte por suicidio y la muerte de un hijo, una hija, ¿no? Que uno dice naturalmente uno debiese esperar que ocurra después de, por ejemplo, la muerte de uno o de una, son muertes más difíciles de llevar y de procesar en un proceso de trabajo de duelo. Sin embargo, el que sea una muerte natural de una persona, por ejemplo, mayor, a eso nos referimos con muerte natural, no necesariamente implica que el duelo va a ser más fácil, porque hay otros elementos que hay que tener en consideración, por ejemplo, la calidad y el tipo de relación que se tenía con esa persona. ¿Quién es esa persona que es el doliente, el que está de luto, respecto de esa persona que ha fallecido? Porque, por ejemplo, puede ser difícil para la viuda o el viudo de esa persona que ha muerto por muerte natural. Entonces, claro, el tipo de muerte es un elemento que es importante a la hora de pensar cuán difícil podría ser el duelo, pero hay otros elementos, sobre todo en relación a la historia de relación que se tiene con quien ha fallecido. ¿El duelo se supera? ¿Se supera del todo o siempre queda algo? Hay personas que dicen que el duelo se integra y que de alguna manera el duelo en el sentido de ese dolor no es que ceda totalmente, pero se hace más llevadero y es como la idea de la integración. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, el duelo propiamente tal como se lo define cede, pero ese dolor es en parte también, ese dolor soportable, ese dolor con el que se puede convivir, es parte también del recuerdo de quienes hemos perdido en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana, sin que sea, y eso es lo importante, ¿no? Como algo que obstruya, digamos, el continuar con la vida, seguir desarrollándose y seguir como estableciendo otro tipo de relaciones. Yo sé que tú lo dijiste, está el duelo complicado, el duelo postergado. Uno podría pensar que son como categorías, por decirlo de alguna forma, se clasifican. Pero hay tantas formas de vivir el duelo como personas, digamos, lo viven. Cada uno tiene, digamos, características particulares para vivirlo, más allá de que requiera o no acompañamiento. Sí, no, ciertamente. Esa es una pregunta súper importante en realidad y de decirlo aquí, porque ocurre, por ejemplo, en la familia, que se producen muchos conflictos una vez que se ha perdido a alguien, porque las maneras de trabajar el duelo y de vivir el duelo, como dices tú, son muy diferentes caso a caso y además son muy como individuales. El duelo en general se vive mucho más individualmente, que no es lo mismo que vivirlo solitariamente, pero que es una manera muy, muy idiosincrática, ¿no? Y entonces a veces, por ejemplo, en las familias se generan conflictos porque se aparecen recriminaciones de no te veo lo suficientemente triste, o no, como cómo vas a estar yendo y saliendo si estamos de duelo, y son procesos muy, como dices tú, diferentes, ¿no? Sí, pues está el rollo también, qué sé yo, de todo este show de las posesiones efectivas y todas estas cosas que también afectan. Sí. Oye, yo sé que es medio obvio preguntarlo, pero este programa está ocurriendo cerca de fechas importantes, muy familiares, fechas de fin de año, etcétera, que de alguna forma elevan el dolor de las personas, incluso diría yo que con los duelos más o menos superados. Finalmente son fechas tan familiares que efectivamente hay gente a la que le vuelve a florecer, digamos, el duelo. ¿Cómo se enfrentan esos momentos? ¿Qué recomendación se le puede dar a las personas así como bien concreta respecto de qué hacer, digamos? Bueno, sí, efectivamente, estas y otras fechas que son socialmente como instauradas como relevantes, claro. Y que además como que presionan mucho a veces hacia el encuentro familiar, hacia el recuerdo, a veces hacia la nostalgia. Son momentos en que son difíciles para personas que han perdido gente, digamos, y que incluso ya han integrado esa pérdida y han terminado, por decirlo de alguna manera, el proceso de duelo. Y más aún para personas que año a año probablemente se enfrentan a la Navidad estando en un proceso de duelo. Y es muy importante en ese sentido, yo creo, tratar de buscar maneras
de lo que se recomienda, ¿no? En general, de establecer como espacios de vínculos continuos, ¿no? Es súper bonito. Tengo un grupo de estudiantes que hizo una investigación con el tema de los tatuajes, por ejemplo. ¿Ya? Los tatuajes como espacios que se usan como a quienes les gustan hacer tatuajes, ¿no? Para establecer en el propio cuerpo un diseño que no necesariamente es la foto de la persona, y que llevan a mantener una relación continua con aquella persona que ya no está. Y uno podría imaginar que en estas fechas puede ayudar el establecer formas de vínculo continuo. Una fotografía. A veces las personas piensan que hay que como hacer desaparecer claro. de la vida cotidiana a quienes han fallecido, y a veces ayuda más traerlos, ¿no? Tener la fotografía, tener una conversación, de pronto, no sé, contar anécdotas, qué sé yo, pero sobre todo buscar maneras de generar una continuidad con el vínculo, que ya no es el tipo de vínculo que tenemos los vivos, sino la relación de vivos y fallecidos, como un poco lo hacen los mexicanos. Es lo que se dice, mantener como el recuerdo. Sí. El recuerdo vivo, digamos. El recuerdo vivo. Sí. Oye, Alemka, nos queda poco tiempo, pero ¿influye o agrava el duelo cuando quedan cosas pendientes? Sí, ciertamente sí. Conversaciones. O qué sé yo, o en fin. Y cuando además se trata de relaciones que son complicadas, digamos, porque y ahí como la sugerencia en la vida, ¿no? Que a veces es difícil cumplirla, es como nunca dejar cosas pendientes, claro, o sea, no esperar, sino pero a veces es muy difícil hacerlo, y claro, y eso dificulta, porque han como querellas, por decirlo de alguna manera, que hacen más difícil el proceso y la resolución. Pero también parte del duelo tiene que ver con, digamos, procesar la pérdida de esa persona con todo lo que estoy perdiendo con esa pérdida. Por ejemplo, las conversaciones pendientes. Lo hace más difícil, pero es parte del trabajo de duelo y de integración de esa asumirlo. pérdida. Sí. Esta sí que es la última, porque ya estamos cerrando, pero quiero recapitular un poco, sobre todo acerca de a qué estar atento cuando se está volviendo complejo, digamos. Cuando este periodo que tú describías recién de un año o 12 meses, que es lo mismo, pero digamos es lo que es como la duración estándar, por decirlo de alguna forma, del duelo. ¿Cuándo hay que estar atento para pedir ayuda? Bueno, como un poco lo que ya decía, como cuando hay mucha intensidad, cuando de pronto el duelo se ha postergado, digamos, cuando el dolor, que es un dolor psíquico, es muy descrito, se va transformando, digamos, en sintomatología más relacionada con la depresión. Eso es el momento de pedir ayuda. Ahora, es importante como también tener en mente que el duelo es un proceso normal, es parte de nuestra vida. Y yo creo que el negarlo como un proceso normal, paradójicamente lo complejiza, ¿no? Como entonces hay que tener también cuidado. O sea, y que pedir ayuda puede significar no pedir ayuda a un psicólogo o una psicóloga, sino que puede ser pedir ayuda a un familiar, a un amigo, una amiga. O sea, como tratar de también no sobrepatologizar estos procesos que son parte de la vida. Y lo otro que hay que tener cuidado es con los duelos no autorizados o los duelos negados. Vivimos muchas pérdidas que no están reconocidas socialmente, y que eso hace que las personas vivan los duelos más solitariamente y que estén más expuestas a que los duelos se compliquen. ¿Cómo cuáles? Duelo por pérdida de mascota. No son reconocidos. Duelo por pérdidas perinatales, por ejemplo. Duelos que están vinculados, ¿no? Tengo un grupo de mis estudiantes que hizo una investigación de los duelos que vivían pacientes de psicoterapia cuyos terapeutas habían fallecido. Entonces son duelos que se viven muy en solitario y que no son reconocidos, y que el entorno nos brinda entonces condiciones necesariamente para acoger, digamos, ese sufrimiento y ese dolor, y eso hace que se complique muy fácilmente el duelo.
La conversación con Alemka Tomicic, ella es psicóloga, es doctora en psicología de la Universidad Católica, investigadora principal del MIDAP y además directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Con ella conversamos acerca del duelo en este segundo capítulo de Salud Mental al Día. Alemka, muchas gracias, ha sido muy interesante. Junto al MIDAP, en Cooperativa Ciencia, seguimos revisando Salud Mental al Día. Y nosotros nos vamos, es el momento de despedir este capítulo de Salud Mental al Día. Les recuerdo que todas estas conversaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, @Cooperativa Ciencia, para que las vuelvan a escuchar, para que las compartan, para que, qué sé yo, las viralicen, etcétera, si es que les parece pertinente. La próxima semana seguimos con Salud Mental al Día en otro tema muy, muy interesante. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.